40 años de la Unión Europea. Discapacidad, un camino compartido. Un podcast presentado por Lupe, una mujer ciega que en el año de ingreso de España en la Comunidad Europea tenía 40 años y una gran ilusión por formar parte del proyecto europeo. ¿Recordáis cuando España entró en la Unión Europea? Yo sí. Vamos a conocer de la mano de protagonistas el significado de estos 40 años en la Unión Europea desde la discapacidad. Hoy con Alejandro Moledo, director adjunto del Foro Europeo de la Discapacidad. Se cumplen 40 años de España en la denominada Unión Europea. ¿Cuál ha sido el gran avance para la discapacidad en España? En estos 40 años en los que España ha pertenecido a la Unión Europea, el gran avance para las personas con discapacidad en España, por una parte, ha sido el gran impulso que supusieron los fondos europeos para todo nuestro país y, en particular, los fondos sociales relativos a la inclusión de personas con discapacidad, pero también todos aquellos avances que se han acometido en toda la Unión Europea en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad, que empezó hace más de 30 años con la tarjeta de estacionamiento, la que conocemos todos, la de parking, y recientemente con la aprobación de una reforma de dicha tarjeta de estacionamiento, más una tarjeta europea de la discapacidad que nos permitirá a las personas con discapacidad viajar por toda la Unión Europea y que nuestra discapacidad se reconozca a la hora de entrar, por ejemplo, en museos, en teatros, utilizar el transporte con los mismos, con los mismos servicios que las personas con discapacidad en el país que estemos visitando. Luego también la Unión Europea ha trabajado mucho por asegurar el movimiento, la circulación, la libre circulación de todos los europeos. Si bien es cierto que para las personas con discapacidad aún queda mucho por hacer, pero en lo que respecta, por ejemplo, a los derechos de los pasajeros, las personas con discapacidad hemos conseguido avanzar en derechos gracias al avance que ha tenido a nivel legislativo Europa en lo que se refiere a la asistencia, por ejemplo, en transporte ferroviario, en transporte por carretera de larga distancia, transporte marítimo e incluso también el transporte aéreo. En lo que se refiere a la accesibilidad también, ya que la Unión Europea tiene un fuerte componente de mercado interior, es decir, se regula lo que es el mercado interior europeo. Hemos conseguido el movimiento de la discapacidad avanzar en el reconocimiento y en el respeto a la accesibilidad como un principio que nos permite disfrutar de otros derechos. Entonces, gracias a la legislación europea hemos trabajado por conseguir, y se ha conseguido, que las páginas web del sector público y las aplicaciones móviles del sector público sean accesibles, sean más accesibles, que incluyan, por ejemplo, una declaración de accesibilidad que podemos encontrar en cualquier página web o en cualquiera de las aplicaciones móviles del sector público. Y recientemente se ha aprobado una legislación más ambiciosa en lo que se refiere al sector privado. Si bien es cierto que no todos los productos y no todos los servicios que nos habría gustado, se ha adoptado una legislación que implica que todos los productos y servicios que se incluyen, es decir, sobre todo productos relativos a las tecnologías, sean accesibles para las personas con discapacidad en toda Europa. Es decir, que si, por ejemplo, una televisión no incluye esos requisitos mínimos, no se podrá vender en ningún país de la Unión Europea. Televisiones, ordenadores, lectores de libros electrónicos, cajeros automáticos, terminales de pago, muy importante el acceso al número de emergencia europeo, el 112, que a muy tardar para 2027 deberá ser accesible para todas las personas con discapacidad, ya que actualmente no lo es. Mirando atrás estos 40 años, ¿con qué momento clave te quedas?
Y mirando atrás, si tuviera que elegir un momento, yo me quedaría con la gran recogida de firmas y manifestación que llevó a cabo el Movimiento Europeo de Personas con Discapacidad en 2007, que se llamó 1 Million for Disability, y en el que conseguimos 1.300.000 firmas pidiéndole a la Comisión Europea que preparara una legislación de antidiscriminación que finalmente se presentó en 2008 y que lamentablemente por falta de voluntad política de nuestros gobiernos nacionales aún desde 2008 aún no se ha aprobado. Si tuviera que elegir otro, obviamente sería la rectificación de la Unión Europea de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, lo cual supuso un empuje para todas estas campañas que llevábamos haciendo durante décadas y que se convirtió en parte del marco legal de la Unión Europea, por lo cual están obligados a seguir avanzando en el cumplimiento de la Convención. ¿Cuáles son los grandes desafíos pendientes para la inclusión real en la Unión Europea? Y en cuanto a los grandes desafíos pendientes, yo destacaría una vez más la falta de voluntad política de nuestros gobiernos nacionales en cuanto a una mayor integración en la Unión Europea, lo cual hace que muchas veces cuando tratamos legislación europea, los Estados miembros pidan el mínimo o acepten solamente el mínimo. Y luego hay aspectos de suma importancia que la Unión Europea aún no ha tratado o ha tratado de una manera muy poco ambiciosa, como puede ser, por ejemplo, el derecho al voto de las personas con discapacidad. Aún existen países de la Unión Europea donde las personas, ciertas personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial, no tienen derecho al voto, no pueden presentarse como candidatos y existen, por ejemplo, también países en los que aún se esteriliza de manera forzosa a las personas con discapacidad, particularmente a las mujeres con discapacidad. Y como decía antes, aún carecemos de una directiva de trato igualitario, una directiva de antidiscriminación que se aplique a todos los Estados miembros y que lamentablemente no se aplica porque necesita la unanimidad de todos los Estados miembros y hay gobiernos nacionales que la están bloqueando, como digo, desde 2008. Y, por supuesto, las mejoras que hacen falta en materia de accesibilidad para cubrir los vacíos de esas legislaciones que mencionaba antes, por ejemplo, en el tema del transporte, en derechos de pasajeros también, y aunque aún vemos que, por ejemplo, en el transporte aéreo las personas con discapacidad sufren discriminación y un trato vejatorio en algunos casos. ¿Qué puede hacer cada ciudadano por una Europa más inclusiva y accesible? Pues en ese caso, lo primero que diría es participar de la vida pública europea, participar de las elecciones europeas, no pensar que Europa está lejos, Europa somos todos, y apoyar a las organizaciones como el CERMI o como el Foro Europeo de la Discapacidad, que trabajamos en asuntos europeos y que intentamos hacer de Europa un continente más social, más inclusivo, más accesible. Y por último, no tenerle miedo a Europa. Al fin y al cabo, no hablar de Europa como si fuera algo que está lejos, que está simplemente en Bruselas. Europa somos todos y por tanto hay que animarse a interactuar con las instituciones como lo hacemos con las instituciones locales, regionales y nacionales, porque al fin y al cabo nosotros somos también Europa y tenemos que reivindicar nuestros derechos y tenemos que hacernos parte de lo que está sucediendo a nivel europeo porque nos afecta en el día a día. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y os mando a todos y todas un gran saludo. Gracias por vuestra atención. 40 años. Unión Europea. Discapacidad. Un camino compartido. Es un podcast producido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.